Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ya son las 1:10, entonces vamos a empezar ahí. Al final les tomo la asistencia para que igual tengan tiempo los otros de irse uniendo. Bueno, en la semana pasada, los que estuvieron presentes se deben acordar que vimos lengua y literatura, ¿verdad? Entonces, esta semana vamos a ver la siguiente materia que sería estudios sociales. La última vez que vimos estudios sociales, vimos acerca de, no sé si alguien se acuerda, ¿qué vimos? ¿No se acuerdan? Ya, la última vez, en la última clase de estudios sociales, vimos acerca de los derechos. Vimos acerca de los derechos y de los tipos de derechos, los de primera generación, los de segunda y los de tercera generación. Esa fue la última clase que vimos. Igual, para los que tienen el libro, esa clase estaba déjenme revisar dónde estaba. Ya, la clase de los derechos, que fue lo último que vimos, está más o menos entre la página 76, 78, 79. Y de ahí esa unidad se acaba, que era la unidad 2. Entonces hoy día vamos a empezar la unidad 3 y el tema de la unidad que es dictaduras y democracia. Entonces, igual, los que tienen el libro pueden irse guiando, está en la página 94 y los que no tienen el libro, yo les comparto este material por el grupo de WhatsApp para que sepan y tengan pues el material para que revisen cuando lo necesiten. Entonces, vamos a ver este tema el día de hoy. Vamos a continuar. Ya. Para empezar a entender, bueno, primero les pregunto, ¿sí, saben a qué se refiere el término democracia, dictadura? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan democracia o dictadura? Cosas de gobierno y esas cosas. Sí, muy bien. Cuando nos referimos a dictadura o democracia, sí, tal vez lo primero que se viene a la mente son términos referentes a la política o al gobierno, ¿verdad? Y sí, tiene razón, no recuerdo quién habló, pero tiene mucha razón. Entonces, para empezar a ver el tema, tenemos que primero entender un poquito acerca del Estado, acerca del gobierno, porque las dictaduras y las democracias son diferentes formas de gobierno. Entonces, para entender esos dos términos, primero debemos conocer pues qué es el Estado, cómo funciona, cómo se relaciona el Estado con el gobierno y las diferentes formas de gobierno y cómo éstas han ido cambiando pues a lo largo de la historia.
Ya chicos, ahora sí, disculpen que tuve que levantarme a hacer algo rapidito. Ya. Entonces les decía que para entender un poco el término de dictadura y democracia, cómo se relaciona con el gobierno y con el Estado, debemos empezar por entender qué es el Estado, qué es el gobierno, cuáles son sus partes, cómo funciona, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver es acerca del Estado. El Estado, no sé si alguien quiera ayudarme leyendo o alguien que quiera leer. Nadie. Ya, bueno. Dice que el Estado es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. El Estado tiene ciertas funciones que son exclusivas, o la primera de ellas es redactar las leyes e instaurar las normas de convivencia dentro de un territorio. La segunda, ejercer el control legítimo de la fuerza para mantener la seguridad ciudadana. La tercera es administrar y regular la circulación del dinero nacional y hacer la recolección de los impuestos. Y la última es establecer relaciones diplomáticas internacionales con otros estados. Podríamos decir, digamos, que el estado es un territorio definido, o sea, un país que tiene una, pues obviamente una población o una comunidad social y a su vez dentro de esta comunidad social hay una organización política que es la que rige, digamos que todo el territorio. Entonces, para que exista lo que conocemos nosotros como política o para que exista el gobierno, debe estar, digamos que establecido el Estado. Es decir, sin Estado no puede haber gobierno, porque aquí tengo los elementos del Estado, ya los vamos a ver, porque el Estado justamente está constituido por tres cosas importantes, que son la población, el territorio y el gobierno. Estos tres elementos constituyen al Estado. Entonces, cuando escuchamos hablar el Estado ecuatoriano o, o podríamos entenderlo como que cada país es un Estado. Entonces, ¿qué debe tener? Debe tener una población pues definida que habite ese lugar, debe tener un territorio también definido y con límites establecidos y además debe tener un gobierno o una organización política. Entonces, el primer elemento del Estado es la población. La población sería la agrupación de personas que habitan y comparten esa jurisdicción del Estado. Entonces, en el Estado moderno, la población se reúne en torno al concepto de ciudadanía, lo cual permite a los miembros de la sociedad intervenir en la vida pública. El siguiente elemento del Estado es el territorio. El territorio sería el espacio geográfico perteneciente al Estado y pues este espacio ocupa tanto la superficie terrestre como la marítima. En el caso de países que tengan zonas costeras, a cada país le pertenece, a cada país costero le pertenece una cierta cantidad de millas desde su costa hacia afuera. Entonces, el territorio también se incluye esta parte de marítima, como el caso de nosotros que pues las Islas Galápagos también nos pertenecen y son parte de nuestro territorio, aunque no esté pues junta, ¿verdad? En este espacio geográfico, dice, se despliegan las actividades soberanas de una nación. Además, el Estado se encarga de administrar las riquezas del territorio para el desarrollo de la población. Entonces, el primer elemento es la población, las personas que habitan el territorio, que es el segundo elemento. El territorio sería el espacio geográfico que ya les digo, tiene que pues, ser un espacio delimitado, ¿verdad? Cada país tiene sus límites, entonces un estado o para que exista un estado, uno de los requisitos es que debe tener su territorio delimitado. Aquí algo más importante también aquí es lo que dice al final. Dice que el Estado se va a encargar de administrar las riquezas del territorio para el desarrollo de su población. Cada territorio
tiene diferentes pues recursos y riquezas, ¿verdad? Entonces, quien se va a encargar de administrar las riquezas que tenga un territorio, hablamos aquí, por ejemplo, de recursos naturales, hablamos de petróleo, la obtención de energía, gas, minerales también, de todo esto y administrar todas estas riquezas o bienes de los que la población se va a servir y les va a permitir desarrollarse, el Estado se tiene que encargar de administrarlos. Entonces lo administra a través de diferentes instituciones que son gubernamentales. Entonces, vamos a ver el siguiente elemento que justamente se relaciona con esto, cómo se administran las riquezas del territorio y en este caso está el gobierno. El poder del Estado se expresa a través del gobierno. Entonces, el gobierno hace que la libertad de los seres humanos se practique bajo un marco legal que permita la convivencia pacífica y restringe el poder natural que unos pueden usar sobre otros. Entonces, si vemos el Estado como un país, ¿verdad? Tenemos por un lado la población, por otro lado el territorio y el gobierno. Entonces, estas tres partes que forman el Estado están relacionadas entre sí, ¿verdad? Una con otra. Y como les decía, en el territorio decía que el Estado se encarga de administrar las riquezas del territorio. ¿Para qué? Para que la población se desarrolle. Entonces, el poder del Estado, digamos, se expresa o se le otorga, digamos, el gobierno. Entonces, el gobierno básicamente tiene el poder del Estado y vendría a ser como el pilar fundamental del Estado. ¿Qué hace el gobierno? Se debe encargar de lo que decía en la anterior, justamente administrar los recursos del país para el desarrollo de la población. Además, debe velar por el cumplimiento de los derechos de sus habitantes, de los habitantes de ese territorio. Y lo que dice aquí también es importante. Dice que hace que la libertad de los humanos se practique bajo un marco legal. Es decir, que el gobierno debe hacer o ejercer o velar también por el cumplimiento legal, ¿verdad? El cumplimiento de las leyes dentro de un país. El gobierno permite la convivencia pacífica, lo que permite la convivencia pacífica y restringe el poder natural que unos pueden usar sobre otros. Entonces, hasta aquí, eso sería como el Estado. ¿Tienen preguntas? Sí quedó claro qué es el Estado. No, nadie. No, licenciada, todo bien. Ya, chicos, entonces continuamos. Una vez que tenemos claro el tema del Estado, una vez que tenemos claro el Estado, vamos a, como les dije, el tema es dictadura y democracia, entonces tiene que ver con la parte del Estado el elemento del gobierno, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos un poco más en el gobierno. Ahora, la palabra gobierno viene de un griego que, bueno, no sé la traducción del griego, no sé la pronunciación del griego, pero sí les puedo decir la traducción. Entonces, la traducción del griego del que viene la palabra gobierno se traduce como pilotar un barco, dirigir o gobernar. Entonces, el gobierno, como les decía, es el principal pilar del Estado, ¿verdad? Es como la autoridad que va a dirigir, va a controlar y lo que les mencionaba también va a administrar. Entonces, el gobierno tiene el poder ejecutivo del Estado. Y ahora, en la siguiente dice, ya, en la siguiente, ya, en la siguiente habla acerca de los tipos de gobierno. Entonces, yo les pregunto, si el gobierno es el poder del Estado, ¿verdad? O sea, cómo ustedes creen que se pone o se elige a un gobernante? ¿Ustedes creen, cómo creen o cuál creen que es la forma correcta de elegir a un gobernante o a un líder? Por medio del voto. Por medio del voto, muy bien, ¿verdad? A través de la democracia.
Pero eso sería lo justo, ¿verdad? Lo que nosotros consideramos también lo justo y además lo que mayor se practica en la actualidad, la democracia. Elegimos a nuestros gobernantes a través del voto, pero existen diferentes tipos de gobierno. Entonces, estos diferentes tipos de gobierno se han clasificado, digamos, por cómo estas personas llegan al poder y también por la cantidad de las personas que tienen el poder. Entonces, por ejemplo, aquí en la diapositiva dice, existe la distinción clásica entre gobiernos según la cantidad de gobernantes. Dice, el que es ejercido por un solo hombre se puede llamar monarquía o tiranía. El que es ejercido por una minoría se puede llamar aristocracia u oligarquía, y cuando es ejercido por la mayoría se conoce como democracia. Entonces, esta es una clasificación, digamos que clásica, pero a lo largo de la historia, imagínense, todas las civilizaciones, imperios, países, ciudades, a lo largo de la historia han ido cambiando la forma en la que eligen a sus gobernantes. Entonces, ahorita vamos a ver cómo más o menos al principio se elegían a los gobernantes, cómo se hacía y cuáles eran las razones o cómo eran estos tipos de gobierno en la historia. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿verdad? ¿Ustedes por qué, a ver, por qué creeríamos que surge esta necesidad de poner un gobernante? Ya, si nos vamos un poquito a la historia, ¿verdad? Hablamos de, qué sé yo, los antepasados, ¿verdad? Al principio ellos eran nómadas, ¿no? Iban de un lugar a otro. Y me imagino que en ese tiempo que eran nómadas y estaban reunidos en grupos pequeños, ¿verdad? Y luego cuando ya se vuelven ellos sedentarios, estos ya no son grupos tan pequeños, sino que con el desarrollo de la agricultura y el desarrollo de la ganadería y todas las cosas que fueron aprendiendo, desarrollando o inventando, entonces fueron también creciendo estas poblaciones. Entonces, al crecer estas poblaciones necesitaron obviamente poner orden, ¿verdad? Poner orden, poner líderes y personas que tomen las decisiones. Creo que por naturaleza ordenar a un grupo de personas, para ordenar un grupo de personas o para ellos como, como poblaciones, digamos que primitivas, necesitaron colocar a alguien de líder, a alguien que haga, digamos que de la voz, ¿verdad? De todos. Entonces, antes de que se formen las primeras ciudades, no había gobierno. Entonces, en esta primera etapa que les comentaba acerca de cuando se volvieron recién sedentarios, en ese caso no existía gobierno porque, como les decía, para que exista el gobierno necesita haber el Estado y el Estado debe tener el territorio, debe tener la población y también el gobierno. Entonces, ellos no tenían delimitaciones en su territorio. Entonces era difícil establecer, digamos, o decir que existían ya tipos o formas de gobierno. Tal vez sí eran líderes, pero no tenían la característica total de un gobierno. Entonces, después ya cuando pasamos de la prehistoria a la historia, empieza con la Edad Antigua. En la Edad Antigua empiezan a formarse las primeras ciudades. Y estas ciudades se conocían como ciudades-estados, que básicamente empezaron con las primeras civilizaciones, ya son en Roma, em, la de Mesopotamia, en Egipto también y en Grecia. Entonces, a partir de estas primeras civilizaciones, ya podemos nosotros empezar a ver cuáles eran las características de los gobiernos y porque ahí sí ya se habían establecido, digamos que estas ciudades que hacían a la manera o a la forma de un estado. Entonces, los primeros estados, como les decía, surgen en Egipto y en Mesopotamia, y las características de sus gobiernos o de sus gobernantes es que era monárquico, teocrático, hereditario y absolutista. Hablo aquí más o menos del 500, del 5000 al 4500 antes de Cristo. Entonces, monarquía, ¿qué le suena a monarquía? ¿Saben qué es la monarquía?
Nada, hoy día están cansados. Están cansados de recibir clases, recién empiezan. Ya, estos gobiernos en Egipto, en Egipto y en Mesopotamia, como les decía, eran monárquicos, o sea que la persona que gobernaba o lideraba era un rey. Eran teocráticos, es decir, que este rey no había sido elegido por los ciudadanos o por el pueblo, sino es que había sido, digamos que un elegido o un enviado por alguna divinidad a los que ellos adoraban o veneraban. Era hereditaria porque, como les digo, al ser monárquico y teocrático, muy difícilmente cualquier persona accedía al poder, sino es que el poder iba pasando de generación en generación. Y además era absoluta o absolutista, lo que quiere decir que esa persona tenía el poder absoluto, o sea, tenía el poder sobre todo. No existía, qué sé yo, como ahorita, que aparte del gobernador o del presidente está la asamblea, que también tiene otro tipo de poder. En cambio, acá no, esa persona ejercía todo el poder. Entonces, este tipo de gobierno monárquico, teocrático, hereditario y absolutista se mantuvo durante todas estas primeras civilizaciones que les menciono, Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Durante todos estos periodos y desarrollos de las civilizaciones, el tipo de gobierno tenía estas características. Ya, posteriormente, en Grecia aparece se mantiene esa forma de gobierno, pero aparece un tipo de monarquía un poco más diferente. En este caso, el monarca, o sea, el rey, no gobernaba solo o no solo él tenía el poder, sino que el poder era compartido con sus padres. Es decir, digamos que gobernaba el príncipe y los padres del príncipe que vendrán a ser los reyes, o sea, los tres tenían el poder, los tres gobernaban. Y ya posteriormente también aparece la aristocracia. La aristocracia significa el gobierno de los mejores y en este tipo de gobierno llegaban al poder las personas que eran consideradas más sabias. Tenemos Aristóteles, por ejemplo, y todos estos filósofos o grandes pensadores tuvieron, al tener, digamos, al ser considerados por el pueblo como personas con vasto conocimiento, entonces se les otorgaba como cierto tipo de poder sobre el resto, porque pues creían que sabían más, entonces tomarían mejores decisiones. Después, más o menos por el 500 antes de Cristo, ya empieza a cambiar estas formas de gobierno y en Atenas surge por primera vez lo que ya conocemos como democracia. Entonces, en ese entonces, la democracia era diferente a la democracia que conocemos a la actualidad. La democracia, digamos que como primitiva o como recién apareció ahí, era una democracia mucho más pura, porque no existían representantes directos. O sea, en lo que nosotros conocemos como democracia a la actualidad, perdón un ratito. Ya, entonces les decía que la democracia que surgió en ese tiempo en Atenas es diferente a la que conocemos en la actualidad. La democracia en Atenas no tenía representantes. El pueblo, el pueblo postulaba directamente como que sus propuestas o sus ideas y luego entre todos pues votaban y llegaban a un consenso. Entonces se reunían en estos pues coliseos o plazas, todas las personas tenían como la posibilidad de, qué sé yo, dar una idea o dar sí, alguna propuesta y luego todos ellos votaban y decidían. No es como en la actualidad que pues hay un representante, ¿verdad? No todos podemos ir y dar una propuesta y que todos voten por esa propuesta, ¿no? Tenemos representantes. Entonces,
La democracia en ese tiempo tenía pues dos características que la diferenciaban mucho de la democracia que conocemos ahora, y como les estaba mencionando. La primera es que era una forma de democracia directa. Como les decía, no había un representante. Y la segunda es que este sistema, aunque no tenía representantes y en teoría pues todas las personas podían participar, no se cumplía eso, ¿verdad? Porque habían ciertos grupos de personas que no se las consideraba dentro de estas concesiones o dentro de estos diálogos para tomar las decisiones. Por ejemplo, a los esclavos, a las mujeres, a los extranjeros, a los niños, obviamente eran grupos de personas dentro de la sociedad que eran excluidas de esta toma de decisiones. Y luego de que apareciera la democracia, esta aparición de la democracia pone como que fin a todas las formas de gobierno anteriores. No fin, pero de alguna manera hace que cambien las formas en las que se gobiernan esas civilizaciones. Y posteriormente también aparece la dictadura. Entonces, ya a partir de estas dos, pues nos vamos a enfocar nosotros en nuestro tema que era democracia y dictadura. Entonces, para empezar con la democracia, alguien ya aquí ya había comentado que era relacionado con el voto. Entonces, creo que la mayoría ha escuchado la famosa frase del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, básicamente eso resume en origen, digamos, de la democracia. La palabra democracia proviene de las palabras griegas demos, que quiere decir personas, y kratos, que significan poder. Entonces, la democracia puede ser definida como el poder del pueblo. La democracia es una forma de gobierno, quedan mis minutos. Ya, es una forma de gobierno que depende únicamente de la voluntad del pueblo. Entonces, la democracia es lo que en teoría existe aquí y a la actualidad que en la mayoría de países pues que se consideran demócratas, ¿verdad? Y el opuesto a la democracia sería la dictadura. La dictadura es prácticamente el antónimo de democracia. Entonces, en la dictadura es un sistema de gobierno donde el poder está concentrado en una sola persona o también puede ser en un grupo de personas, ¿verdad? Que no están sometidas a ningún tipo de ley, de control y tampoco existe la separación de poderes como si lo hay en la democracia. Entonces, las dictaduras se caracterizan por la falta de pluralismo político y por vulnerar mediante el control autoritario. Perdón un ratito. Buenas tardes, licenciada. Disculpe que le interrumpa. Puedo dar una opinión, es como el caso de Venezuela. Antes había democracia porque todo el mundo podía decir su criterio, su opinión, pero ahora como está la democracia, solo se hace lo que el presidente dice. Sí, gracias por participar. A ver, ¿quién habló? Irina. Irina, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, licenciada. No me puedo conectar porque me robaron mi teléfono y mi marido me prestó el teléfono de él y como no tenía internet, recién me conectaron el internet y ya me pude conectar. Ya, bueno, bienvenida entonces. Estábamos hablando, sí, justamente estamos hablando de la dictadura y de la democracia y exactamente, sí, lo que pasa en Venezuela pues es un ejemplo del tema que estamos hablando el día de hoy. Entonces, lo que yo les decía era, bueno, estábamos aquí leyendo lo que era la dictadura, ¿verdad? Dice que se caracteriza por una falta de pluralismo político y por vulnerar mediante el control autoritario de la sociedad los derechos y libertades civiles de la población. Ajá, entonces, si alguien más tiene algún ejemplo de dictadura o alguna opinión que quiera dar, se puede hacer. ¿No? Si conoce alguna forma de dictadura a la actualidad que se esté viviendo en algún país.
Por ejemplo, aquí, licenciada, estamos en democracia todavía, pero si no aprendemos a elegir nuestros gobernantes, vamos a estar en la misma situación que Venezuela con una dictadura, porque el presidente de aquí, claro que vela por los intereses, pero no del pueblo, los intereses mucho más allá del pueblo. Está haciendo dictadura con el pueblo y el pueblo no se da cuenta. Sí, exacto. Entonces, tiene mucha razón Irene. Tiene mucha razón. Elegir a nuestros gobernantes de la manera correcta nos puede como que librar, o sea, de que ya vemos ejemplos de lo que pasa en otros países, entonces para que no ocurra lo mismo. Algo también que hay que tener en cuenta es que tanto la dictadura como la democracia a lo largo de la historia, digamos, son formas de gobierno que cumplen como un ciclo. Entonces, normalmente en un país, digamos, hay periodos de democracia, luego llega al poder alguien y hay un proceso de dictadura, un periodo de dictadura, posteriormente el pueblo se levanta, reclama, exige sus derechos, sacan, digamos, o logran sacar al dictador y nuevamente vuelve un espacio de democracia. Y asimismo, en este espacio de democracia puede ser, qué sé yo, trajo algún proceso de desestabilización económica de un país, se arma algún golpe de Estado y puede llegar al poder un dictador. Y así sucesivamente. El dictador pasa un tiempo, las personas se levantan, reclaman sus derechos y vuelve otra vez la democracia. Entonces, ambos procesos, tanto dictadura como de democracia, como que van cumpliendo ciertos ciclos en los países. Entonces, obviamente, hay casos también de dictaduras muy largas. En el libro hay algunos ejemplos de diferentes países. Hay un caso, por ejemplo, en Chile de una dictadura de 17 años. Entonces, posterior a eso ya viene un periodo de democracia y otra vez pueden tender a caer en una dictadura. Entonces, ahorita vamos a ver, quedan 4 minutos. Ahorita les hago captura. ¿A qué hora se acaba la clase? Antes de. Ya son la 1:43. La clase se acaba a las 2, ¿verdad? Déjenme revisar. Ah, sí, a las 2 en punto se acaba. Entonces, quedan 4 minutos, son 1:43. Les tomo la... No, continuemos y ahí se conectan para solamente tomarles la captura, ¿ya? Ya, entonces aquí hay diferencias entre las dictaduras y la democracia. Entonces, si quieren, para irlas analizando una por una, no sé quién quiera leer la primera para ir avanzar rapidito, antes de que se acabe el tiempo. Yo le leo la primera, licenciada. Ya está bien, está bien. Adelante. Diferencia entre democracia y dictadura. Concentración del poder, dictaduras o autocracias. El poder se concreta en una sola persona, dictador. Estados democráticos. El poder se concentra en un grupo de personas que han sido elegidas por el pueblo, ya sea directamente o respectivamente. Ya, muy bien. Entonces, en el primer caso, eso creo que la mayoría lo tiene claro, ¿verdad? En una dictadura, la concentración del poder o el poder lo tiene una sola persona, que sería el dictador. También hay casos en los que la dictadura no tienen, digamos, la imagen de una única persona, sino que pueden ser a través de partidos políticos. O sea, puede ser un partido político que ejerce como dictador, pero obviamente tiene un rostro, ¿verdad?, que representa a ese partido político. Algo que es común en los países de acá, América Latina, es que pasen, digamos, un partido político haga lo posible y lo imposible por permanecer en el poder el mayor tiempo, así sea que cambie de rostro. Por ejemplo, lo que pasó aquí con
el gobierno anterior, ¿verdad? El partido político era la Revolución Ciudadana, si no me equivoco, entonces tenían a Correa como imagen y posteriormente ya no estuvo Rafael Correa, pero estuvo otra persona, pero el partido político seguía siendo el mismo. Entonces lo que quería era mantenerse en el tiempo. Igual sigue siendo como una forma de dictadura, solamente es que no tienen a una única persona como imagen, sino es que el partido político es el que ejerce como el dictador. Y en el caso de los países demócratas o en el caso de la democracia, pues aquí el poder no se concentra en una única persona, sino es que estas personas primero que nada son elegidas por el pueblo y estas elecciones se hacen de manera representativa, o sea, todos deben participar o todos deben tener el derecho o se respeta el derecho de todos a participar en las elecciones. Y otra cosa importante es que el poder en un estado demócrata no lo tiene únicamente el presidente o el gobernador. Existe, como aquí, la asamblea, en otros lados existe el Congreso. Entonces, la asamblea hace la función de justamente controlar o revisar las decisiones que toma el presidente. Entonces, la asamblea tiene como una mayor cantidad de personas de diferentes políticos. Aquí también se cumple lo del pluralismo político, que se respetan o se intenta respetar las ideas como de todos y que el único que toma las decisiones no sea solo una persona o un partido político, sino es que se respete o al menos se considere las opiniones de todos. Entonces, en la segunda, no sé quién quiera leer la segunda. Ah, ya queda menos de un minuto. Ya voy a cortar esta sesión y se vuelven a conectar. Se vuelven a conectar para leer una más y tomar las asistencias y ahí acabamos, ¿ya? Ya, mira.